Texas, el estado que se cree más grande que todos los demás y que, para ser honestos, en superficie lo es. Un lugar donde el ganado tiene más espacio vital que la mayoría de los europeos, donde las carreteras se miden en horas y no en kilómetros, y donde la gente presume de libertad como si la hubieran inventado ellos. Pero lo que casi nadie te cuenta es que en el estado más libre de América hay lugares donde tu libertad termina en una valla de alambre de púas con un cartel que dice que si das un paso más, lo próximo que vas a ver es el interior de una celda federal. Texas esconde en sus llanuras, sus desiertos y sus ciudades 13 lugares donde la entrada está prohibida, restringida o severamente controlada, y cada uno de ellos tiene una historia que merece ser contada. Hoy te las cuento todas. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 13. La planta Pantex, Amarillo. A 27 kilómetros al noreste de Amarillo, en medio de las llanuras del Panhandle de Texas, donde lo único que se ve en el horizonte son campos de trigo, ranchos de ganado y un cielo tan grande que parece que no tiene fin, se esconde la única instalación en Estados Unidos donde se ensamblan y desensamblan armas nucleares. La planta Pantex ocupa un terreno de más de 65 kilómetros cuadrados, de los cuales el Departamento de Energía posee unos 40 y el resto los arrienda a la Universidad Tecnológica de Texas, que los usa como zona de amortiguamiento para seguridad. La historia de Pantex empieza en 1942, cuando fue construida como fábrica de bombas convencionales para la Fuerza Aérea del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial. La planta produjo casi 4 millones de bombas y proyectiles de artillería en 3 años de producción frenética. Cuando Japón se rindió el 15 de agosto de 1945, Pantex cerró al día siguiente, literalmente un día después. El terreno fue vendido a Texas Tech por $1 y durante unos años la universidad lo usó para experimentos de alimentación de ganado, vacas pastando donde antes se fabricaban bombas, solo en Texas. Pero en 1951, cuando la Guerra Fría convirtió las armas nucleares en el negocio más importante del gobierno, el ejército activó una cláusula de recuperación en el contrato de venta y reclamó la planta y el terreno. Desde entonces, Pantex ha sido el corazón del arsenal nuclear americano. Durante la Guerra Fría, fue el punto de ensamblaje final de las 70.000 ojivas nucleares que Estados Unidos produjo durante ese período de proliferación atómica. La última arma nuclear nueva se completó en 1991. Desde entonces, la planta se dedica a desensamblar las armas retiradas del arsenal, almacenar los componentes de plutonio, realizar vigilancia y mantenimiento del arsenal existente, y fabricar y probar los explosivos convencionales de alta potencia que rodean los componentes nucleares de las armas. La planta emplea a más de 4.600 personas y su presupuesto supera los $600 millones anuales. ¿Se puede visitar? Técnicamente sí, pero solo si eres invitado. La web de Pantex lo dice con una cortesía que apenas disimula la amenaza. Tienen una de las seguridades más estrictas del mundo y solo reciben visitantes invitados. Los teléfonos con cámara, Bluetooth y capacidad de punto de acceso Wi-Fi están estrictamente prohibidos. El espacio aéreo sobre la planta y sus alrededores está cerrado. Y si se te ocurre pararte a mirar desde el perímetro exterior, es muy probable que un equipo de seguridad armado aparezca en cuestión de minutos para hacerte preguntas que no vas a querer responder. En 1986, activistas antinucleares compraron 8 hectáreas de terreno justo al lado de la planta y crearon la Granja de la Paz, un puesto de vigilancia permanente contra las armas de destrucción masiva que sigue operativo hasta hoy. Una granja pacifista al lado de la fábrica de bombas nucleares más importante del mundo, solo en Texas. Número 12. El supercolisionador superconductor abandonado Waxahachie. A unos 55 kilómetros al sur de Dallas, bajo la tierra del condado de Ellis, hay 22 kilómetros y medio de túneles abandonados y 17 pozos de acceso sellados que iban a ser parte del acelerador de partículas más grande y potente del mundo. El supercolisionador superconductor, apodado Desertron, fue diseñado con un anillo de 87 kilómetros de circunferencia y una energía de colisión de 40 teraelectronvoltios, casi 3 veces la del gran colisionador de hadrones del CERN en Suiza. Si se hubiera completado, habría descubierto el bosón de Higgs una década antes que el CERN, habría revolucionado nuestra comprensión de la física de partículas y habría puesto a la pequeña ciudad de Waxahachie en el mapa de la ciencia mundial.
La construcción comenzó a principios de los años 90 y la promesa del proyecto fue mayúscula. Miles de físicos, ingenieros y trabajadores de la construcción se mudaron a Waxahachie. El precio de la vivienda subió. Los negocios locales florecieron. El juzgado del condado de Ellis, con su majestuoso edificio de granito y sus monumentos de la guerra civil, parecía a punto de convertirse en el vecino de la mayor máquina científica jamás construida. Pero en octubre de 1993, después de haber gastado $2.000 millones y haber excavado más de 22 kilómetros de túnel, el Congreso canceló el proyecto. El coste estimado se había disparado de unos pocos miles de millones iniciales a más de $11.000 millones. Una auditoría del inspector general del Departamento de Energía reveló $500.000 en gastos cuestionables en 3 años, incluyendo $12.000 en fiestas de Navidad, $25.000 en almuerzos con servicio de catering y $21.000 en la compra y mantenimiento de plantas de oficina. El informe también concluyó que faltaba documentación adecuada para $203 millones en gastos del proyecto, lo que representaba el 40% del dinero gastado hasta ese momento. El presidente Clinton intentó salvar el proyecto pidiendo al Congreso que continuara financiándolo, argumentando que abandonar el supercolisionador comprometería la posición de liderazgo de Estados Unidos en la ciencia básica. Pero el Congreso votó en contra. Lo que quedó fue un desastre económico para Waxahachie y toda la zona sur del área metropolitana de Dallas-Fort Worth. Miles de personas que se habían mudado para trabajar en el proyecto se encontraron de repente sin empleo en una pequeña ciudad texana sin otras industrias importantes. Muchos físicos abandonaron la academia y se fueron a Wall Street, donde, según cuentan, les fue muy bien. Algunos ingenieros se quedaron en la zona y se metieron en el negocio del rancho. Los túneles fueron llenados parcialmente de agua para preservar su integridad estructural. Los pozos fueron sellados con tapas de hormigón que sobresalen del paisaje como montículos artificiales entre los pastos y la maleza del campo texano. Los edificios en superficie, con sus enormes hangares y grúas de hasta 25 toneladas de capacidad, quedaron abandonados durante casi 2 décadas, atrayendo a ladrones, vándalos y drogadictos. Un multimillonario de Arkansas llamado Johnny Bryan Hunt compró el sitio en 2006 por $6.500.000 con planes de convertirlo en un centro de almacenamiento de datos de alta seguridad, aprovechando la red eléctrica independiente del complejo y su ubicación fuera de zonas de huracanes, tsunamis, terremotos e inundaciones. Pero Hunt murió en diciembre de 2006, apenas 6 meses después de invertir en la propiedad, al resbalar en una placa de hielo y fracturarse el cráneo. En 2012, la empresa química Magna Blend compró la propiedad y reconvirtió los edificios en una planta de fabricación de productos para la industria petrolera, rebautizando el lugar como Specialty Services Complex, en lo que solo puede describirse como una ironía acrónima. Los túneles subterráneos siguen ahí, sellados e inaccesibles, con uno de los mayores fracasos de la ciencia americana pudriéndose bajo los pies de los ciudadanos de Waxahachie, que siguen con sus vidas sin saber, o sin querer saber, lo que tienen debajo. Número 11. Fort Cavazos, Killeen. Fort Cavazos, anteriormente conocido como Fort Hood, hasta que fue renombrado en 2023 en honor al general Richard Cavazos, el primer general hispano de 4 estrellas del Ejército de Estados Unidos. Es una de las instalaciones militares más grandes del mundo, con una superficie de más de 880 kilómetros cuadrados en el centro de Texas, entre Killeen y Copperas Cove. Para que te hagas una idea del tamaño, la base es más grande que muchas ciudades europeas y que algunos países del Caribe. Alberga a decenas de miles de soldados y personal militar, incluyendo unidades blindadas y de caballería, que son el núcleo de la capacidad de combate terrestre del Ejército de Estados Unidos. La base fue establecida en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, y fue nombrada originalmente en honor al general confederado John Bell Hood. Desde entonces, ha sido el hogar de algunas de las unidades más legendarias del ejército, incluyendo la Primera División de Caballería y el Tercer Cuerpo Blindado. La base contiene campos de tiro con fuego real, zonas de maniobras donde se realizan ejercicios con tanques Abrams, vehículos de combate Bradley y artillería pesada, y áreas de entrenamiento donde puede haber munición sin detonar enterrada bajo la superficie del terreno.
También cuenta con helipuertos, pistas de aterrizaje, hospitales militares, escuelas, centros comerciales y toda la infraestructura de una pequeña ciudad, porque eso es exactamente lo que es. El acceso está estrictamente limitado al personal autorizado. Entrar sin permiso no es una simple infracción administrativa. Es un delito federal que puede resultar en detención, procesamiento y una ficha criminal que te va a perseguir el resto de tu vida. Las zonas de entrenamiento están marcadas con carteles que advierten sobre peligro de muerte por fuego real y munición sin explotar. Y aún así, periódicamente algún cazador o excursionista desorientado se mete donde no debe y tiene que ser rescatado por la policía militar antes de que un tanque Muno Abrams le pase por encima durante un ejercicio nocturno. La base también ha sido escenario de tragedias que han dejado marca en la historia militar reciente, recordatorios de que incluso dentro de las vallas de seguridad, la realidad puede ser más peligrosa que cualquier ejercicio de combate. Número 10. Las zonas restringidas del Centro Espacial Johnson, Houston. Todo el mundo conoce el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. Es una atracción turística popular con un centro de visitantes donde puedes tocar una roca lunar y sacarte una foto con un traje de astronauta. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que el centro de visitantes es solo una fracción mínima de las instalaciones reales. Una especie de escaparate diseñado para mantener al público entretenido mientras el trabajo de verdad se hace detrás de puertas cerradas con cerraduras que tu tarjeta de crédito no puede abrir. El complejo real se extiende por más de 660 hectáreas y contiene laboratorios de investigación, simuladores de vuelo espacial, centros de control de misiones activas, instalaciones de entrenamiento para astronautas y laboratorios donde se prueban materiales y sistemas que viajarán al espacio. El Centro de Control de Misiones, esa sala legendaria desde donde se pronunció la frase Houston, tenemos un problema durante la misión Apolo 13, y desde donde se monitorizaron todas las misiones tripuladas de la NASA, sigue en funcionamiento permanente controlando las operaciones de la Estación Espacial Internacional 24 horas al día, 7 días a la semana, y está completamente fuera del alcance del público general. Las áreas de entrenamiento donde los astronautas practican actividades extravehiculares en el Laboratorio de Flotabilidad Neutral, una piscina gigante de 23 millones de litros de agua que contiene réplicas a escala real de módulos de la estación espacial, son instalaciones de alta seguridad donde cada visitante no autorizado es un riesgo para programas que cuestan miles de millones de dólares. Y los laboratorios donde se almacenan y estudian las muestras lunares traídas por las misiones Apolo, muestras que llevan más de medio siglo en condiciones de contaminación cero, están protegidos con protocolos de seguridad que harían palidecer a la mayoría de los bancos. Número 9. El depósito del ejército de Red River, Texarkana. En el extremo noreste de Texas, casi en la frontera con Arkansas, hay una instalación militar que la mayoría de los texanos no sabe que existe. El Red River Army Depot es un centro logístico y de mantenimiento del ejército que se especializa en la reparación y modernización de vehículos de combate, incluyendo vehículos blindados, camiones militares y los temibles vehículos protegidos contra minas conocidos como MRAP. La instalación también maneja materiales peligrosos, incluyendo municiones y componentes químicos que requieren protocolos de seguridad extraordinarios. El depósito cubre miles de acres de terreno boscoso en el este de Texas y está rodeado de vallas de seguridad, cámaras de vigilancia y patrullas constantes. Cualquier intento de acceso no autorizado resulta en una respuesta inmediata por parte de la policía militar y puede acarrear consecuencias legales graves. El depósito ha sido un empleador importante para la región de Texarkana durante décadas, pero la naturaleza de su trabajo hace que permanezca fuera del radar público, escondido entre los bosques de pinos del este de Texas como un gigante silencioso que repara las máquinas de guerra del país. Número 8. La Reserva Biológica de Laguna Atascosa, Brownsville. En el extremo sur de Texas, donde el Río Grande desemboca en el Golfo de México, hay una reserva de vida silvestre de más de 45,000 acres que alberga a uno de los felinos más amenazados del continente, el ocelote. La Reserva Nacional de Vida Silvestre de Laguna Atascosa es el único lugar en Estados Unidos donde todavía se pueden encontrar ocelotes en estado salvaje, aunque su población se estima en menos de 100 individuos.
Para proteger a estos animales extremadamente elusivos, amplias secciones de la reserva están completamente cerradas al público durante todo el año. No hay senderos, no hay accesos, no hay excepciones. Los biólogos que trabajan en la reserva utilizan cámaras, trampa y equipos de rastreo por radio para monitorizar a los ocelotes sin molestarlos. Las zonas restringidas incluyen los corredores de vegetación nativa que los felinos utilizan para moverse entre diferentes áreas de su hábitat, y cualquier perturbación humana podría ser devastadora para una población tan pequeña y frágil. Suscríbete para hacerme ver que estos vídeos ayudan y tienen sentido. Número 7. La base de la Fuerza Aérea de 10, Abilene. En las afueras de Abilene, en el oeste de Texas, la base aérea de 10 alberga el ala de bombarderos Buno B. Lancer del Ejército del Aire, uno de los activos más importantes de la capacidad de ataque estratégico de Estados Unidos. Los Buno B son bombarderos supersónicos de geometría variable capaces de transportar la mayor carga de armas convencionales y nucleares de cualquier avión del inventario americano. La base también alberga la mayor flota de aviones de transporte C-130J Super Hércules del mundo. Las áreas operacionales de 10, incluyendo las pistas, los hangares de bombarderos, las zonas de almacenamiento de armamento y las instalaciones de mantenimiento, están completamente prohibidas al público. El perímetro está vigilado las 24 horas por equipos de seguridad armados y sistemas electrónicos de detección que pueden identificar a un intruso a kilómetros de distancia. Las consecuencias de intentar entrar sin autorización van desde la detención inmediata hasta cargos federales por intrusión en una instalación militar clasificada. 10 organiza ocasionalmente jornadas de puertas abiertas y exhibiciones aéreas donde el público puede ver los aviones desde una distancia segura, pero acercarse a las zonas operacionales fuera de estos eventos autorizados es una idea que solo tendría alguien que quiere conocer el interior de una prisión militar. Número 6. El Rancho King, sur de Texas. El King Ranch no es una instalación militar ni gubernamental, pero es tan inaccesible como muchas de ellas. Fundado en 1853 por el capitán Richard King, un veterano de la Guerra de México que vio en las llanuras del sur de Texas una oportunidad que otros solo veían como desierto inhóspito, es el rancho más grande de Texas y uno de los más grandes del mundo, con una superficie de más de 3.300 kilómetros cuadrados, lo que lo hace más grande que el estado de Rhode Island entero. El rancho es propiedad privada de la familia King y sus herederos desde hace más de 170 años, y el acceso está estrictamente controlado. La historia del King Ranch es la historia de Texas en miniatura. Conquista de tierras, guerras con México, ganadería a escala continental, petróleo descubierto bajo los pastos y una fortuna familiar que ha sobrevivido guerras, depresiones, sequías y todos los intentos del gobierno de dividir la propiedad. El rancho fue construido comprando y consolidando tierras a lo largo de décadas, a menudo bajo circunstancias que los historiadores modernos describen con delicadeza. El capitán King desarrolló una raza de ganado propia, la Santa Gertrudis, que se adaptaba perfectamente al clima brutal del sur de Texas. También crió caballos de carrera que ganaron el Derby de Kentucky. Y cuando se descubrió petróleo bajo sus tierras en los años 30, la familia añadió la riqueza mineral a la ganadera. Hay tours organizados que permiten visitar una pequeña porción de la propiedad y conocer la historia del rancho a través de un museo, pero la inmensa mayoría del terreno está cerrada al público. Las vallas que rodean la propiedad se extienden cientos de kilómetros, y los guardias del rancho patrullan el perímetro con la diligencia de quien protege un pequeño país. Porque eso es lo que es el King Ranch en la práctica, un estado dentro del estado, con su propia historia, su propia ley y su propia versión del sueño texano, llevado a una escala que resulta difícil de comprender para cualquiera que no haya visto las llanuras interminables del sur de Texas, extendiéndose hasta el horizonte en todas las pueces. Direcciones bajo un cielo que parece no tener límites. Número 5. Las cavernas del Parque Nacional de Big Bend. El Parque Nacional de Big Bend, en el extremo suroeste de Texas, donde el Río Grande traza una gran curva que le da nombre al parque, es uno de los parques nacionales menos visitados de Estados Unidos, en parte porque llegar hasta allí requiere conducir durante horas por carreteras desérticas sin ningún servicio. Pero dentro de los más de 3.200 kilómetros cuadrados del parque hay un sistema de cavernas y formaciones geológicas que están completamente cerradas al público.
La cueva de Emory Peak, las formaciones subterráneas cerca de la Sierra del Carmen y varios sistemas de cuevas a lo largo de los cañones del Río Grande están restringidos por motivos tanto de seguridad como de conservación. Algunas de estas cuevas albergan poblaciones de murciélagos protegidos, incluyendo especies amenazadas que necesitan oscuridad y tranquilidad absolutas para reproducirse. Otras están cerradas porque sus formaciones geológicas son tan frágiles que el simple contacto con la piel humana puede dañarlas irreversiblemente. Y algunas están restringidas simplemente porque son peligrosas, con pozos verticales, pasajes inundados y niveles de oxígeno que pueden descender a niveles letales sin aviso. Los guardabosques del parque patrullan las áreas cercanas a estas cavernas y las multas por intentar acceder a zonas restringidas pueden llegar a varios miles de dólares. Número 4. El Laboratorio Nacional de Sandia, Instalaciones de Texas. Aunque la sede principal de Sandia está en Nuevo México, el laboratorio mantiene instalaciones significativas en Texas, particularmente en conexión con la planta Pantex cerca de Amarillo. Sandia es uno de los 3 laboratorios nacionales de seguridad nuclear de Estados Unidos, y su trabajo incluye el diseño de sistemas de seguridad y control para armas nucleares, investigación en energía, defensa y ciencias de la computación. Las instalaciones de Sandia en Texas son completamente inaccesibles al público. La investigación que se realiza dentro de estas paredes es clasificada a niveles que la mayoría de los ciudadanos ni siquiera saben que existen. Los empleados pasan por verificaciones de antecedentes que pueden durar meses, y los niveles de autorización de seguridad requeridos para acceder a ciertas áreas son tan restrictivos que incluso muchos empleados del propio laboratorio no pueden entrar en determinadas secciones. Es el tipo de lugar donde la frase "lo que pasa aquí se queda aquí" no es un eslogan turístico, sino una orden legal vinculante respaldada por leyes federales de seguridad nacional. Número 3. Las zonas cerradas de la isla de Matagorda. La isla de Matagorda, en la costa del Golfo de México, tiene una historia tan complicada como su acceso. Con unos 60 kilómetros de longitud y apenas unos pocos kilómetros de ancho en su punto más amplio, esta isla barrera fue durante siglos el hogar de comunidades pesqueras y ganaderas que vivían del mar y de los pastos costeros. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos expulsó a los residentes y convirtió la isla en un campo de prácticas de bombardeo aéreo. Los pilotos en entrenamiento lanzaban bombas de práctica y munición real sobre la isla, utilizando objetivos marcados en la arena y en las dunas. Después de la guerra, la Fuerza Aérea continuó usando partes de la isla para entrenamiento durante décadas, dejando el terreno sembrado de munición sin detonar que todavía se encuentra de vez en cuando bajo la arena. En los años 70, cuando el uso militar disminuyó, la isla fue transferida gradualmente a agencias de conservación. Hoy, la isla es gestionada conjuntamente por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas. Partes de la isla están abiertas al público para pesca, caza y acampada, pero solo se puede llegar en barco ya que no hay puente ni ferry regular. Los visitantes deben traer todo lo que necesiten, incluyendo agua potable, y llevarse todo cuando se vayan, porque no hay servicios de ningún tipo. Sin embargo, grandes secciones permanecen cerradas permanentemente al público por la presencia de munición sin explotar enterrada bajo la superficie. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército ha realizado múltiples evaluaciones del terreno y ha identificado zonas con alta densidad de artefactos explosivos sin detonar, incluyendo bombas de práctica con pequeñas cargas explosivas, proyectiles de artillería y fragmentos de munición que pueden seguir siendo peligrosos después de más de 80 años enterrados en la arena salada. Caminar por ciertas zonas de la isla es literalmente caminar sobre bombas que podrían detonar si se aplica presión en el lugar equivocado. Los equipos de eliminación de explosivos realizan barridos periódicos, pero la extensión del área contaminada y la naturaleza cambiante de las dunas de arena, que entierran y desentierran munición con cada tormenta y cada temporada de huracanes, hacen que la limpieza completa sea prácticamente imposible. Es uno de esos lugares donde la guerra dejó un legado que ni el tiempo ni el mar han podido borrar. Número 2. Fort Bliss, El Paso. Fort Bliss es una de las instalaciones militares más grandes de Estados Unidos, y la mayor parte de sus más de 4.600 kilómetros cuadrados de terreno están cerrados al público. Para ponerlo en perspectiva,
La base es más grande que el estado de Delaware. Situada en el extremo occidental de Texas, junto a la frontera con México y Nuevo México, la base se extiende por un paisaje desértico que incluye montañas, valles, cuencas y algunas de las extensiones de terreno más árido y desolado de todo el suroeste americano. Fort Bliss fue establecido en 1849, poco después de la guerra con México, y ha sido una instalación militar activa desde entonces, lo que lo convierte en uno de los puestos militares más antiguos del país que siguen en funcionamiento. Hoy Fort Bliss es el hogar de la Primera División Blindada y de unidades de defensa antimisiles, artillería de largo alcance y guerra electrónica. Sus campos de entrenamiento incluyen zonas de fuego real, donde se prueban sistemas de armamento que van desde misiles Patriot y sistemas de defensa antimisiles THAAD hasta drones de combate y artillería autopropulsada. El desierto de Chihuahua que rodea la base proporciona el espacio y el aislamiento necesarios para este tipo de pruebas, que a menudo implican explosiones que se pueden sentir a decenas de kilómetros de distancia. El espacio aéreo sobre la base está restringido permanentemente, y los drones civiles están absolutamente prohibidos en un radio que se extiende kilómetros más allá del perímetro de la instalación. Las leyes de Texas sobre drones imponen sanciones penales por volar sobre instalaciones militares, y la Fuerza Aérea tiene la capacidad técnica de neutralizar drones no autorizados que penetren en su espacio aéreo. La base también se encuentra en una zona de intensa actividad de la patrulla fronteriza, lo que añade otra capa de seguridad y vigilancia a un área que ya es una de las más controladas del país. Lo paradójico de Fort Bliss es que parte de su terreno incluye algunos de los paisajes desérticos más espectaculares del oeste de Texas, con formaciones rocosas, cañones y picos montañosos que rivalizan con los de cualquier parque nacional, pero nadie que no lleve un uniforme militar puede verlos. Número 1. La Reserva Estratégica de Petróleo, Costa del Golfo. La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos es la mayor reserva de emergencia de petróleo crudo del mundo, y 2 de sus 4 sitios de almacenamiento están en Texas, uno en Bryan Mound, cerca de Freeport, y otro en Big Hill, cerca de Beaumont. Estos sitios almacenan cientos de millones de barriles de petróleo crudo en enormes cavernas subterráneas excavadas en formaciones de sal a cientos de metros de profundidad. El proceso para crear estas cavernas es fascinante. Se inyecta agua dulce en los depósitos de sal subterráneos. El agua disuelve la sal creando cavernas enormes, y luego el petróleo crudo se bombea dentro de estas cavernas donde la presión natural y las propiedades impermeables de la sal lo mantienen almacenado de forma segura y estable durante décadas. La reserva fue creada en 1975, después de que el embargo petrolero árabe de 1973 dejara claro que Estados Unidos necesitaba un colchón de emergencia contra las interrupciones del suministro de petróleo. El embargo, que fue una respuesta de los países árabes productores de petróleo al apoyo estadounidense a Israel durante la guerra del Yom Kippur, provocó una cuadruplicación de los precios del crudo y largas colas en las gasolineras de todo el país. El gobierno decidió que nunca más podía permitirse ser tan vulnerable, y la Reserva Estratégica de Petróleo fue la solución. Las cavernas de sal fueron elegidas porque son extraordinariamente estables geológicamente, completamente impermeables al petróleo, y el coste de crear almacenamiento subterráneo en sal es una fracción del coste de construir tanques de almacenamiento en superficie. Además, la sal tiene propiedades autosellantes. Cualquier grieta o fractura se cierra naturalmente por la presión de la roca circundante. En su momento de máxima capacidad, la reserva contenía más de 700 millones de barriles de petróleo crudo, suficiente para suplir las importaciones del país durante varios meses. A lo largo de los años, la reserva ha sido utilizada en varias ocasiones durante crisis energéticas, incluyendo liberaciones de petróleo durante la Guerra del Golfo y después del huracán Katrina. Los sitios de almacenamiento están protegidos como infraestructura crítica de seguridad nacional. No hay tours, no hay visitas, no hay excepciones. Los perímetros están vigilados permanentemente, y las instalaciones de superficie, que incluyen bombas de alta presión, tuberías de acero, estaciones de procesamiento, plantas de tratamiento de agua salada y muelles de carga para petroleros,
Están rodeadas de vallas de seguridad y sistemas de detección que convierten estos lugares en fortalezas industriales en la costa del Golfo de México. Lo más extraño de estos sitios es lo poco que se ven. Desde fuera, parecen instalaciones industriales genéricas, indistinguibles de las decenas de refinerías y plantas químicas que salpican la costa de Texas. Pero debajo de esas instalaciones anodinas hay cavernas del tamaño de catedrales llenas de millones de barriles de petróleo que constituyen una de las principales defensas económicas del país. Y nadie sin la autorización más alta del Departamento de Energía va a poner un pie dentro. Y así termina este recorrido por los 13 lugares de Texas, donde tu libertad de movimiento se encuentra con un muro que no puedes cruzar. Desde la planta donde se ensamblan las armas nucleares del país hasta los túneles abandonados del acelerador de partículas más ambicioso que jamás se concibió. Desde bases militares más grandes que países europeos hasta cavernas subterráneas llenas de petróleo que sostienen la seguridad energética de la nación. Desde islas sembradas de bombas sin detonar hasta reservas naturales donde los últimos ocelotes de América luchan por sobrevivir. Texas presume de ser el estado de la libertad, el estado donde un hombre puede hacer lo que quiera en su propio terreno. Y es cierto, siempre y cuando ese terreno no esté cerca de una ojiva nuclear, de un campo de tiro con munición real, de un acelerador de partículas abandonado, de un bombardero supersónico, de un murciélago protegido o de un ocelote que vale más que tu casa. Porque en Texas, como en todas partes, la libertad tiene un límite, y ese límite suele estar marcado con una valla de alambre de púas y un cartel que dice que el gobierno de Estados Unidos no se hace responsable de lo que te pase si decides ignorarlo. Lo irónico es que en el estado que más presume de independencia, de autosuficiencia y de no necesitar al gobierno federal para nada, las mayores extensiones de terreno prohibido pertenecen precisamente a ese gobierno federal que los texanos dicen despreciar. Armas nucleares, bases militares, reservas de petróleo, laboratorios de investigación clasificada, todo pagado con impuestos federales, todo gestionado desde Washington, y todo absolutamente fuera del alcance del ciudadano texano medio que conduce su camioneta por la Interestatal 35 sin saber lo que hay debajo de la tierra que pisa ni detrás de las vallas que ve desde la autopista. Yo soy un anciano, y un anciano sabe que los secretos mejor guardados no están en las bóvedas ni en los búnkeres. Están en los lugares que nadie se atreve a mirar porque un cartel les dice que no pueden. Y Texas tiene más de esos carteles que cualquier otro estado de la Unión. Cuídate.